excelente lunes. Dios los bendiga de una forma extraordinaria a cada uno de ustedes. Bueno, tenemos la oportunidad de juntarnos para aprender más sobre esto de ser hijos de Dios. ¿Qué significa? Es lo mismo ser hijo de Dios que ser un hijo común, un natural, una persona, digamos, sin creencia en Dios o una persona sin la fe en Cristo. Bueno, miren, les quiero hacer claros algunas cuestiones. Primeramente, un ser humano, según la palabra de Dios, un ser humano, un animal, una persona creada en esta tierra con o menos inteligencia, es un ser creado, ¿está bien? Un ser creado que contiene, en el caso del ser humano, alma, cuerpo y espíritu, ¿está bien? Que es un espíritu humano, natural, un espíritu, digamos, creado por Dios. Ahora bien, cuando un hijo de Dios, o sea, cuando este humano natural acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios entra en él, y ya no es él, sino es en Cristo. El tema es que la mente de la persona sigue operando, el alma de la persona sigue operando con la experiencia que tuvo hasta ahora. Entonces hay una lucha entre la mente que sigue operando diciendo vos sos más de lo mismo, con el Espíritu eterno de Dios que ahora vive dentro del Espíritu Santo, que es la persona de Cristo, el cual le dice, ya no sos igual, ahora sos un hijo, una hija, sos un primogénito, perdón, sos un hijo más de un primogénito que fue Cristo, que anteriormente fue un unigénito. El único hijo de Dios pasó a ser el primogénito, o sea, el primero de muchos hijos, el cual, acá estás vos, suponete, como cuarto, quinto, o no sé, 2 millones de cristianos, bueno, 2 millones, uno sos vos. Entonces, yo quiero que entiendas esto. Una persona con buena voluntad que viene a la iglesia no es cristiano. Una persona que viene a la iglesia y usa la iglesia para sus propios beneficios, para hacerse bien él, o vayan solamente para que porque le gusta, que le hace bien, no es cristiano. Tampoco es cristiano es una persona que viene a divertirse a la iglesia porque tiene amigos y la disfruta y la pasa bien. Tampoco es cristiano. Tampoco es cristiano aquella persona que viene a la iglesia y usa la iglesia para, no sé, hacer acción social, para enseñarle a los chicos, a los niños, a los adultos, porque le gusta tocar, porque se divierte haciendo música, tampoco porque arregla una computadora o porque filma. Tampoco porque a él le gusta poner sillas, entonces viene y le gusta trabajar en la iglesia poniendo sillas o pegando ladrillos. Eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que nace del Espíritu. Un hijo de Dios es una persona nacida del Espíritu. Significa entonces que el primer Espíritu poderoso es el Señor, es nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, y debajo vienen los espíritus que somos nosotros, los hijos de Dios, que estamos para el servicio de Dios. Luego debajo vienen los ángeles y debajo de los ángeles vienen los demonios, digamos. Esa es la creación total. Y debajo de los demonios el ser humano natural. Ese es el espíritu del ser humano natural. Fíjense que fuimos llevados desde abajo de todo hacia acá, hacia la cúspide, el lugar más alto donde un humano puede estar, lo más alto, cerca de Dios. Esto que estoy revelando es tremendo, es tremendo. Por eso los demonios pueden operar con total libertad sobre alguien que no es hijo de Dios, pero no tiene poder sobre un hijo de Dios. Sí tiene la capacidad, digamos, de golpear, de influir, de hacer algo mal, pero no tiene la capacidad de tomar, de dominar, de trabajar sobre él de forma constante, excepto que el cristiano tome la autoridad y le delegue esa autoridad a Satanás. ¿Cómo le delega esa autoridad? Rompiendo la relación paternal con su autoridad espiritual, el cual es su pastor, su pastora, y separando, digamos, la autoridad celestial de la autoridad espiritual. Entonces, cuando uno separa eso, lo que hace es volverse independiente. Cuando uno se vuelve independiente ya no es siervo de Dios, ya es una persona que le gusta la iglesia y que viene a hacer a la iglesia lo que a él le gusta. O sea, en vez de Dios usarlo a él para su obra, uno usa a Dios para tu propia obra.
cosa que es totalmente contrario a lo que se debería hacer. Imagínense que yo hiciera eso como pastor. Tendríamos los baños nuevos que tendríamos la matanza gigante, haber construido todo lo que construimos, haber hecho la vereda, haber hecho toda la parte exterior de la iglesia, más todas las cosas que hemos hecho, las reparaciones y las reconstrucciones y la compra de sonido, bueno, todo eso, calefacción, aire acondicionado, todo lo que hemos hecho junto con la iglesia. Imagínense si yo, como pastor, me hubiera puesto yo para hacer lo mío antes que las cosas de Dios. Imagínense que yo tendría que tener una flota de camionetas, una casa propia, yo tendría que tener fortunas, ¿entendés? ¿Me explico? Pero como no es así, y soy un siervo, yo puedo ser bendecido, digamos, a través de un salario, supongamos, pero no puedo yo hacer de todo eso lo mío, no puedo hacer de la obra del Señor mi obra. La obra del Señor es su obra y yo le sirvo a su obra. Entonces en su obra yo puedo administrar, en su obra puedo servir, trabajar y también puedo hacer lo mío, que puede ser, no sé, criar mis hijos, no sé, ocuparme de, no sé, ir al gimnasio, aprender, no sé, hacer cosas que me gustan en la iglesia, enseñar, ayudar a otros, hacer acción social, si puedo, ¿qué más? No sé, desarrollar alguna cuestión en la iglesia o dar charlas. Sí puedo hacer lo mío en la iglesia, pero primero está la obra de Dios, el propósito, el para qué Cristo me manda o para qué Cristo me llamó, y luego hago lo mío. Esta es la gran diferencia que hay entre un hijo natural y un hijo de Dios. El hijo de Dios busca llevar adelante la obra de Dios. El hijo natural no. Eso no se le reveló. Dice que sí, pero en las obras no lo hace. Miren qué interesante lo que dice el Señor acá. Vamos a leer un encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un gran maestro de la ley, de la Biblia, digamos, antigua. Y se encuentra con Jesús, Dios hecho hombre, ¿no? Y le dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, te aclaro esto, yo te estoy diciendo todo esto y vos por ahí capaz me estás diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? Porque no estás viendo el reino, no estás viendo que el accionar de uno es el hacer uno lo que le gusta y digamos y dar un poco más o entregarse un poco más en tareas y demás, es solamente una añadidura más que nosotros podemos hacer, es la libación del sacrificio, pero no es el sacrificio. El Hijo de Dios primero es llamado para hacer la obra de Dios como Dios te la pide que la hagas en una iglesia, de una forma, de una manera en la que Dios te pide que la hagas a través de la visión que Cristo dio a esa iglesia. Cuando yo hago lo que yo quiero y primero no hago lo que se me manda, yo no soy hijo. Yo soy creación. Yo soy alguien que viene y se nutre, le gusta, le hace bien, pero no sirve. Entendamos que la palabra hijo para Dios es lo mismo que discípulo, es lo mismo que persona consagrada siguiendo. Le voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios nos habla de Elías y la escuela de los profetas, Eliseo y la escuela de los profetas. Siempre los profetas tenían gente que los seguía y aprendían de ellos. Estos eran llamados hijos de los profetas. Los hijos de los profetas no eran los hijos que el profeta había engendrado, eran las personas que aprendían de profeta y se tomaban de su autoridad, y el profeta les mandaba hacer determinada cantidad de cosas y ellos lo hacían sin dudar. Una persona que no hacía lo que el profeta le decía no era un hijo de profeta, era descartado del grupo de los profetas. Era solamente aquella persona que estaba tomada de la mano del profeta, aquel que era elevado a un nivel más alto luego de profeta, aquel que mostraba que la dependencia humana entre la persona y una autoridad espiritual, ese amor, esa dependencia, esa honra, esa unidad, muestra una voluntad física, humana, sometida a la voluntad de Dios, el cual puso ese profeta. Esto es tremendamente poderoso. Por eso por eso Jesús dice, si ustedes no pueden hacer lo que les mando, ¿cómo van a querer aplicar lo espiritual? ¿Cómo van a querer creer en lo espiritual cuando lo que ven, lo que yo les digo, no lo creen? ¿Cómo van a esperar que se les revele lo espiritual? O sea, todavía son naturales. Y eso
es lo que tenemos que entender. La conversión, chicos, no es cuando usted empezó a ir a la iglesia. La conversión es algo progresivo que se da, que comienza en un momento y puede detenerse y puede retroceder, como muchas veces hemos visto. Cuando una persona se entrega a Cristo, comienza un proceso de conversión. Fíjense lo que dice Jesucristo, volvemos a esto. Luego en el versículo 6 le dice, lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. Vos naciste de una mamá, la conocieras o no, no importa, sos engendrado de la carne y tenés todo, digamos, concebido desde la carne. ¿Está bien? Ahora bien, cuando sos nacido en el Espíritu, sos nacido en un momento en que Cristo viene a tu vida, uno lo recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en uno y uno es transformado en nueva criatura, un nuevo ser, una cosa nueva. La palabra es metamorfosis, metamorfo, o sea, es algo que era de una manera, por ejemplo un gusano, y que ahora es transformado en un ser totalmente diferente, el cual es una mariposa. ¿Me explico? Es otra cosa. No te maravilles lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice Jesucristo todavía a este hombre. Y después le hace una explicación más complicada todavía, porque el hombre entendía con su gran sabiduría humana, no podía entender las cuestiones del espíritu, como quizás te está pasando ahora a vos. Dice el versículo 8, el viento sopla, así le explica Jesús, dice, el viento, la palabra viento es espíritu, suponete que hubiera dicho esto, el espíritu sopla donde quiere, y oyes su sonido como el viento. O sea, vos escuchás que te hablan las cosas de Dios, mas ni sabés de dónde viene ni de dónde va. No sabés qué te quiere decir o hacia dónde va, lo que te está enseñando, a qué se refiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice. Es aquel que recibe las cosas de Dios y se entrega a llevarse por el viento. ¿Me explico? Porque cuando uno se pone a analizar, a ver, el viento viene de allá, bueno, entonces me voy a poner acá para que el viento me pegue de este lado y me lleve para este lado. Y de pronto cambia el viento de lugar. Y no, entonces no. A mí no me gusta que cambie de lugar. No me gusta ahora como es. Ahora me quedo acá. Después cambia el viento. Voy a decir, bueno, entonces me voy a cambiar de este lado, que pega el viento mejor del otro lado. Y luego vuelve a cambiar el viento. Así es el hombre natural. No sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. Y se enoja y se pierde. Pero el hombre del espíritu, la mujer del espíritu, es aquel que se deja guiar por el espíritu. Aquel que no anda poniendo trabas, que no anda con razonamientos humanos, que no está con trabas humanas, esto me gusta, esto no me gusta. Es la persona que es un siervo, que es guiado por el Señor. ¿Y cómo sos guiado por el Señor? A través de los siervos de Dios que Dios pone. Por eso ahí Dios trabaja tu humildad de hijo. Porque si vos tenés humildad como hijo, vos podés ser elevado a un nuevo nivel. Pero cuando no tenés humildad de hijo, y a vos te molesta que te ayuden a guiarte, te molesta que te guíen, te molesta que te corrijan, te molesta, te choca que te muestran tus errores, entonces, lamento decirte que estás recién en el inicio del proceso de la conversión. Ni siquiera se terminó todavía la conversión para empezar a crecer. Esto que te estoy diciendo es duro, pero es real y es tiempo que empecemos a crecer de una forma fuerte y exponencial. Dice el versículo 14, después de todo una discusión con Nicodemo. 14 dice, y como Moisés levantó a las serpientes en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente, Jesucristo enseña que nuestro nacer de nuevo tiene que ver con ir hacia donde el Señor nos muestra, ser guiados por nuestros padres espirituales, por nuestras autoridades que fueron puestas sobre nosotros para nuestro crecimiento, es bajar la guardia y ser soplados por el Espíritu para que nos lleve donde Él quiera. Cosa que muchas veces no nos gusta, pero de eso se trata. Por eso cuando alguien te dice, ¿por qué no reflexionás en este tema? Te choca. ¿Por qué no pensás en este tema? Te choca. ¿Por qué no analizás este problema que yo veo que estás teniendo? Te choca. Yo recuerdo que un compañero, un hermano en la fe, una vez me dijo, Leo, vos tenés que mirar este tema en vos que yo creo que lo tenés que cambiar. Digo compañero porque no era autoridad espiritual, porque Dios no lo puso como autoridad espiritual en mi iglesia, pero yo lo consideraba realmente un hombre de Dios, ¿no? Y primero me chocó, obviamente, me molesta que me digan algo malo. Pero no le dije nada porque dije, bueno, debería analizarlo.
Y él me dijo, ¿por qué no reflexionás en esto, Leo? Yo dije, sí, voy a reflexionar, aunque me molestó. Pasado el tiempo me di cuenta que tenía razón. Tenía razón. Usted me va a decir, ¿y qué hizo automáticamente? ¿Se dio cuenta cuando...? No, no me di cuenta cuando él me lo dijo. Lo empecé a analizar, aunque cambié la actitud. O sea, yo cambié mi comportamiento, pero no entendía para qué lo cambiaba. Pasado el tiempo me di cuenta que me ahorré mucho dolor y crecí muchísimo al haberlo hecho. Porque no lo hice como yo quería, por lo tanto tuve un buen logro, digamos, me fue mejor. Pero yo no sentía hacerlo de esa manera. Yo sentía hacerlo de otra. Mi forma era otra. Pero yo lo hice como él me lo decía. Y crecí. Y avancé. Para cuando se me reveló, yo ya había crecido. Para cuando se me reveló, yo ya me había elevado a nivel espiritual. Para cuando se me reveló, no se me había detenido el camino. Hay gente que vos le podés marcar un error, una posibilidad de mejora, una oportunidad para superarse, eso es un error, algo para mejorar, para superarse, y te toman como enemigo, o como que le querés lavar la cabeza, o le querés mostrar, no, lo querés lastimar. Esa persona, lamentablemente, va a estar siempre en el mismo lugar, en el inicio de la conversión, nunca va a llegar más ahí. Pero aquel que se decide ser hijo de Dios, y empieza a ser siervo de Dios, empieza a ser seguidor de profeta, empieza a ser un hijo espiritual, es aquel que va a crecer, porque es llevado por el viento, por el espíritu, de aquí para allá, y donde es llevado es plantado y es crecido y avanza y construye. Construye con el cuerpo de Cristo. No construye como un salero solitario, tomándose el cuerpo de Cristo para hacer lo que le gusta, sino que hace junto con el cuerpo de Cristo lo que el espíritu le guía a hacer. Lo vuelvo a leer. El que es nacido de la carne, carne es humano, espíritu humano. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es llevado por el viento. Amén. Es llevado por el Espíritu de Dios, es llevado por algo que es pura fe. Uno se entrega al proceso, el Hijo de Dios, la hija de Dios, se entrega al proceso. No resiste el viento, se entrega al proceso. Declaro en el nombre de Jesucristo que esta palabra se te va a revelar para que empieces a disfrutar el proceso de Dios y que puedas tener en tu vida un espíritu de hija e hijo de Dios extraordinario, disfrutable, para que puedas ser la sierva y el siervo, el hijo del profeta o de la profeta que el Señor quiere. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por estar. Nos vemos el miércoles. Sí, compartan esto en las casas de paz, por favor. Chau, chau.